Bueno, sean todos bienvenidos a este vivo, un vivo que no estuvo programado con mucha anticipación, un vivo que tratará de abordar la coyuntura política más inmediata para dar en esta ocasión una buena noticia, una muy buena noticia. En este canal a veces damos malas noticias y a veces toca afortunadamente dar buenas noticias y en este vivo vamos a hablar sobre una de ellas, que tiene que ver con las elecciones chilenas, elecciones que han tenido lugar este domingo que acaba de pasar, o sea, el día de ayer. Yo estoy grabando esto, estoy dando este vivo siendo lunes 8 de mayo, con lo cual las elecciones tuvieron lugar el domingo, hace apenas un poco menos de 24 horas. Y, mm, y en las elecciones chilenas vamos a hacer una pequeñísima editorial, una pequeñísima introducción para que todos se pongan al tanto de qué es lo que está pasando. Esto es muy importante para chilenos, pero es también muy importante para el resto de los seguidores de este canal que viven en otros países, que no sean Chile. Es muy importante en un mundo globalizado y cada vez más globalista, por desgracia, estar al tanto de lo que pasa no solamente en el propio país de uno, sino en la región. Y como les adelantaba, hoy vamos a meternos en las elecciones del día de ayer en Chile. ¿Qué fue lo que se eligió ayer en Chile? Se eligió los consejeros constituyentes. ¿Quiénes son los consejeros constituyentes? 50 personas que tienen que redactar otra vez otro texto constitucional. Claro, debemos recordar en este sentido qué fue lo que pasó en Chile en los últimos años. Y voy a dedicar estos minutos, estos primeros 10 minutos, para hacer un repaso sobre los últimos años en Chile. Claves para comprender por qué es tan importante lo que pasó el día de ayer, domingo, en las elecciones de los consejeros constituyentes en Chile, que serán los encargados de redactar otro texto constitucional nuevo y que ha pasado algo histórico, algo que ni siquiera estaba previsto en las encuestas, y es que el partido de nueva derecha, el que lidera José Antonio Cast, el Partido Republicano, quedó en primer lugar y tiene un enorme dominio político sobre el grupo de personas que nada menos tendrá que redactar el nuevo texto constitucional. Pero para poder comprender, insisto, para poder comprender la magnitud del asunto chileno, hay que retrotraerse muy rápidamente y vamos a estar hablando después con Andrés Barrientos, que ya está del otro lado esperándome. Después de esta breve introducción lo vamos a meter aquí a Andrés Barrientos para que ya in situ, él es chileno, él se dedica al análisis político, él tiene una fundación Ciudadano Austral y él va a poder ilustrarnos mucho mejor sobre la cuestión. Pero antes, insisto, voy a hacer esta breve introducción. ¿Qué pasa en octubre del año 2019 en Chile? Hay una desestabilización, maquinada principalmente por una izquierda que llevaba muchos años, por no decir décadas, tratando de conflictuar el sistema cultural chileno, o sea, tratando de cortocircuitar al nivel de la hegemonía. Lo que trataba de hacer la izquierda chilena, al no poder desbancar el sistema económico chileno, fue desbancar su sistema cultural. O sea, la cosmovisión de los chilenos fue el lugar de la lucha política de las izquierdas. Eso tarda mucho tiempo, es una lucha política mucho más largo que cualquier otro tipo de modalidad de lucha política, pero hay que decir, finalmente, los izquierdistas en Chile se hicieron de la hegemonía, o sea, se hicieron de la mentalidad del chileno común y corriente y lograron de esa manera poner en conflicto la cosmovisión chilena con el sistema económico capitalista de mercado de Chile y así se puede explicar de una forma u otra. Es cierto que hay muchos otros factores, pero esta es una buena aproximación que incluso los propios izquierdistas, los gramscianos chilenos, hacen en torno de lo que pasó en octubre del año 2019, cuando con un aumento de apenas 4 centavos de dólar del metro en Chile, en Santiago, estalló un conflicto social que fue agigantándose cada vez más, que fue radicalizándose en sus demandas hasta terminar poniendo en jaque al gobierno de centro
o como máximo de centro derecha de Sebastián Piñera. Gobierno que se puso en jaque porque empezó a recibir la demanda de generar una nueva constitución. El relato de la izquierda chilena consistía en decir que la constitución vigente es pinochetista porque es de la época de Pinochet, cosa que es mentira, es una constitución que ha sido reformada en democracia muchas veces, de hecho lleva la firma del presidente Lagos, ni más ni menos, pero el discurso de izquierdas elaborado sobre todo para la masa ignorante era que la constitución chilena era pinochetista, era de la dictadura y por lo tanto había que cambiarla y el piñerismo había tocado fondo en términos políticos y entonces tenía que arrodillarse frente a esa izquierda, que fue en efecto lo que hizo Sebastián Piñera. Todo ese centro derecha vergonzante y vergonzoso, todo ese centrismo bien pensante, al no saber cómo lidiar con un discurso de izquierdas arrollador, terminó arrodillándose. Vamos a ver entonces ¿qué ocurrió? Claro, lo que ocurrió fue que se llamó a un plebiscito nacional en el año 2020, recuerden, el estallido social es en octubre del año 2019, pero el 25 de octubre del año 2020, o sea, solo un año más tarde, se convoca un plebiscito nacional donde la participación alcanza casi el 51% del padrón y donde gana el apruebo con el 78% y pierde el rechazo con el 22%. ¿Apruebo qué cosa? Una nueva constitución, un proceso constituyente. ¿Rechazo qué cosa? Una nueva constitución. O sea, fue literalmente una paliza. Y en este canal hemos cubierto esas elecciones y lo hemos asumido. Fue una paliza. Que la prueba gane con casi el 80% de los votos estaba marcando algo. Estaba marcando el fin del proyecto ideológico del centrismo bien pensante y de la centro derecha vergonzosa. Eso inició todo un proceso para generar una convención constituyente encargada de generar un texto constitucional que fuera sometido a la votación popular. Para generar ese texto constitucional, se realizan elecciones el 15 y el 16 de mayo del año 2021 para convocar a los constituyentes, a los convencionales constituyentes, a los que van a redactar el nuevo texto de la Constitución. En este caso, o sea, bastante menos de un año más tarde, estamos hablando de mayo del 2021, la participación ya estaba cayendo, estaba en 43%, allí donde cuando ganó la prueba tenía casi el 51% de participación electoral. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados en términos de partidos? Miren, Vamos Chile, que es una coalición de centro derecha, donde allí conviven la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, se llevó el 20,5% de los votos. Apruebo Dignidad, que fue una coalición de partidos de izquierdas, el 18,7%, la lista del pueblo 16,2%, la lista del apruebo 14,4% e independientes por una nueva constitución 9%. Básicamente, si uno suma todas esas fuerzas, tiene una mayoría aplastante de izquierdistas redactando un nuevo texto constitucional frente a un Vamos Chile muy golpeado, muy deslegitimado, muy asociado al fracaso de un gobierno que no pudo hacer grandes cosas, sinceramente, para poder frenar un texto totalmente comunizante, globalista, un asco de texto, un asco de texto. Pero ya vamos a ver qué es lo que pasa. Ya voy cerrando un poco este contexto para que ustedes puedan entender qué es lo que pasó ayer en Chile. Otro punto importante del año 2021, elecciones presidenciales. O sea, ustedes tengan en cuenta, gana el apruebo con un 78% en octubre del año 2020, gana la izquierda, si sumamos todas esas fuerzas políticas, gana aplastantemente también la izquierda a la hora de elegir a los constituyentes en mayo del 2021, y tenemos en noviembre del año 2021 elecciones presidenciales en Chile. Aquí hay una participación del 49% y tenemos una primera vuelta donde ya nos empieza a marcar un nuevo rumbo los resultados. Empezamos a ver que algo está pasando en Chile. ¿Por qué? Porque en esa primera vuelta gana José Antonio Kast con prácticamente el 28% de los votos. Esto era bastante inesperado porque las encuestadoras hasta muy poquitos días antes ni siquiera lo tenían a Kast en el radar. Kast era un político salido de la UDI que había formado su propia fuerza política porque tenía un discurso de derecha mucho más contundente, mucho más creíble,
mucho más categórico, con muchas más agallas de lo que la centro derecha lavada, light, de bajas calorías chilena tenía, y todo el mundo pensaba, este hombre no va a llegar a nada. Bueno, terminó ganando la primera vuelta con el 28% de los votos y en segundo lugar, Gabriel Boric con 25%. Eso nos llevó muy poquito después a una segunda vuelta electoral donde allí gana Boric con el 55,8% de los votos y Kast se lleva el 44,1% con una participación de 55,6%. O sea, creció bastante, creció prácticamente más de 8 puntos la participación en la segunda vuelta. Pero ya el caso de que la derecha de verdad, la derecha del Partido Republicano, haya ganado una primera vuelta, haya llegado a una segunda vuelta, ya era sintomático. Ya era sintomático de que algo estaba pasando en Chile. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a continuación? Miren, a continuación se termina el texto de la nueva constitución y hay que votarlo. Esto va a ser en septiembre del año pasado, ¿sí? A principios de septiembre del año pasado, el nuevo texto constitucional es sometido a votación del pueblo. Ese texto constitucional que armó básicamente la izquierda en la constituyente, ¿sí? En la convención constituyente, hay que votarlo, hay que hacer un plebiscito de apruebo o rechazo. Y acá ya se da un batacazo, acá ya pasa algo que, insisto, consolida la idea de que algo está pasando y están cambiando los tiempos políticos, porque el rechazo gana con el 62%. Ustedes imagínense, pasás de un apruebo con el 78% de los votos a un rechazo con un 62% de los votos menos de 2 años más tarde. Ahora, la centro derecha cobarde, en lugar de decir este proceso está clausurado, no va a haber nueva constitución, termina negociando con la izquierda que otra vez más se inicie el proceso, se reinicie toda la cuestión convocando a nuevos consejeros constituyentes y eso es lo que se vota el día de ayer. Y así llegamos al día de ayer. ¿Qué se votó el día de ayer? Otra vez consejeros constituyentes para redactar un nuevo texto constitucional a ver cómo les va dentro de algunos meses más tarde, varios meses más tarde, creo que como un año va a ser, para ver si la gente aprueba o rechaza un nuevo texto constitucional. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados? Y ahora mismo entramos con Andrés Barrientos. Los resultados del día de ayer fueron estos. El Partido Republicano, o sea, la nueva derecha liderada por José Antonio Kast, se llevó el 35,5% de los votos. Fue una ganancia, a ver, fue un triunfo enorme, indiscutible. No estaba, yo creo, en los pronósticos de prácticamente nadie. Ustedes recuerden, para refrescar lo que acabo de decir y comparar, que en el año 2021, en las mismas elecciones, Vamos Chile gana el primer lugar con el 20%, con el 20%. Y ahora gana el primer lugar la nueva derecha con el 35,5%. En segundo lugar queda Unidad para Chile, que viene a ser el sector de izquierda organizado y liderado por el presidente Gabriel Boric. O sea que el presidente quede bastante atrás, con 7 puntos menos, porque quedó con 28,5%, con 7 puntos menos que la nueva derecha, es una cosa realmente histórica. Realmente nos está dando un radar bastante preciso de lo que está pasando en Chile, que es un verdadero cambio. Y la centro derecha vergonzante, vergonzosa, todo ese centrismo bien pensante, que va con una sigla llamada, con un nombre llamado Chile Seguro, se lleva el 21% de los votos. Ya en un cuarto lugar, Todo por Chile, 9%, y el Partido de la Gente, este partido online, ¿no? Que le había ido bastante bien en las elecciones del año pasado, ahora no le fue muy bien, sacó el 5,5%. O sea, si sumamos al Partido Republicano, la nueva derecha, con el centro derecha tradicional chileno, o sea, Chile Seguro, la sumatoria nos da 56,5%. Con lo cual, la izquierda la va a tener realmente muy, muy difícil. Ha perdido su poder de veto y quien va a liderar el nuevo texto constitucional es la nueva derecha de José Antonio Kast. Eso es lo que ha pasado ayer en Chile. Espero que les haya quedado más o menos en claro este apretadísimo resumen que acabo de hacer y que les prometí que no iba a durar más de 15 minutos para así darle paso a Andrés Barrientos para que nos cuente sus análisis y sus perspectivas. Hola Andrés, bienvenido al canal.
Hola Agustín, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y qué gusto verte nuevamente. Un saludo a todos tus seguidores. No, muchas gracias y aprovecho para darte felicitaciones por el canal de YouTube que has abierto y si querés, mira, arranquemos así, haciendo una muy buena publicidad para que la gente vaya a seguirte al canal y después lo vamos a refrescar más adelante. ¿Cómo se llama tu canal en YouTube? Perfecto. Perspectiva Austral. Ahí ya pueden ubicarlo en YouTube, Perspectiva Austral, y ahí hacemos distintos análisis y algunas entrevistas que tenemos en medios, etcétera. Así que ahí Brillante. Le pueden. comento a la gente que tengo el honor de ser amigo de Andrés Barrientos desde hace muchos años. Estudiamos juntos algunos cursos que hicimos en Chile y Andrés hace un enorme trabajo en Chile defendiendo la libertad, defendiendo la vida, defendiendo la familia a través de su fundación Ciudadano Austral. Así que estamos en la misma vereda y estamos dando la misma batalla. Andrés, ¿cómo has visto lo de ayer? ¿Cómo lo lees? Sí, creo que hiciste un excelente resumen de lo que hemos estado viviendo desde el 18 de octubre, podríamos decir, en adelante del 2019. Y bueno, en este derrotero que hemos tenido en todas las elecciones, innumerables elecciones, Mm. eh, de los encierros por pandemia, de las elecciones de plebiscito, etcétera, creo que hay que precisar una temática que es en la elección de los nuevos consejeros constitucionales. Ellos no tienen la capacidad y no van a tener la capacidad de redactar la Constitución. Eso es parte del trabajo de los expertos que Sí. presentan esta propuesta, y los consejeros constitucionales tienen tres solo funciones, que es el aprobar normas, el aprobar con modificaciones o incorporar algunas normativas al texto constitucional. Por lo Ujú. cual, desde mi perspectiva, yo no le tengo fe a el proyecto de constitución que pueda emanar Ujú. desde el órgano. Eso, Bien. en comparación, para ser más preciso, en comparación con el texto actual vigente, que es la Constitución de Ricardo Lagos del 2005, que tú ya bien dijiste que ha sido Ujú. reformada innumerables veces. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante igual bajar las expectativas en Sí, esta materia. sí. Eh, y claro, lo que sí es efectivo es que fue un rotundo rechazo a la refundación de la izquierda por segunda vez, ¿ya? Y eso habla muy bien, al menos de la democracia chilena, que Sí. a través del voto está presentando, obviamente, un rechazo, al menos, al proyecto refundacional de la izquierda, que, por lo que vemos también en las declaraciones, en los análisis, desde los mismos expertos de la izquierda, no renuncian a este proyecto de control del poder total. Mira, de hecho coincido con vos, por eso mi análisis no pasó tanto por las expectativas que podamos tener del texto constitucional, sino lo que significa que el gobierno haya quedado en segundo lugar 7 puntos por debajo de un partido bastante nuevo. El Partido Republicano de José Antonio Cast debe tener 2 años, máximo 3. Es un desprendimiento político de su movimiento republicano que tampoco tiene tantos años encima. Además, es un partido que se sale de las vías de los partidos del establishment, es decir, no es esa típica alianza de la centro derecha chilena que ya ha mostrado sus limitaciones, sus enormes limitaciones para contener a la izquierda. Entonces, desde el punto de vista político, ideológico, creo que es una muy buena señal, pero haces muy bien en decir las expectativas tienen que estar moderadas porque este proceso no está cerrado además. ¿Debió haberse cerrado, Andrés, con el rechazo del año pasado? Desde mi perspectiva, absolutamente. El proceso debía haber sido cerrado, bueno, el 4 de septiembre. En la misma Constitución, en el artículo 142, señalaba que si se rechazaba, continuaba vigente la Constitución actual. Entonces, esa lectura, las fuerzas políticas del Congreso, principalmente Chile Vamos y los partidos de gobierno, pactaron este nuevo proceso sin siquiera plebiscitar si queríamos o no los chilenos. Y esa es una lectura súper importante que yo creo que las personas que nos escuchan en América Latina y también los chilenos que están viendo, es que tenemos la misión de realmente hacer una nueva lectura del plebiscito del apruebo rechazo para una nueva constitución
el primero. Y esa lectura tenemos que darla muy clara porque esa lectura fue con voto voluntario, un padrón electoral mucho más limitado en el sentido de la gente que podía, que votó en esa fecha, no el padrón, sino que la cantidad de votos, la masa votante que tuvo ese rotundo apruebo, fue diferente. Estamos en una época distinta, han pasado cosas distintas, un gobierno diferente, y obviamente no se puede sostener la legitimidad de continuar un proceso constitucional cuando ya en dos oportunidades ha sido un rotundo rechazo categórico a Sí. la refundación de la patria. Por lo tanto, ahí para ir cerrando esa idea, Agustín, eh, ojo, porque todos los análisis muestran como si fuese la Biblia el que Chile quiere una nueva constitución, y eso yo lo pongo en duda. ¿Y por Sí. qué situación? Porque el Partido Republicano, que mostró un fuerte rechazo a la refundación de Chile y además se opuso al acuerdo por este nuevo proceso, y además muchos de sus líderes políticos entienden que los chilenos no queremos una nueva constitución, sino que validar lo que ya tenemos y hacer buenas políticas públicas, se sumó a que la alta votación del Partido Republicano, que supera con creces a coaliciones políticas, un partido supera coaliciones políticas, tenemos la tercera fuerza mayoritaria en esta elección, que es el voto nulo más blanco. Y ahí hay Ajá. fuerzas de todo espectro. Eso da para ¿Cuánto otro sacó? análisis. ¿Cuánto sacó? ¿Te acordás? Cerca de 2,6 millones de votos, Uf, aproximadamente. Nulos es más blancos. muchísimo. Es una votación histórica en términos de nulos más blancos. Ah, es muchísimo. De hecho, yo creo, a ver, esto hay que revisarlo, pero creo que los votantes fueron cerca de 8 millones en total. El total de la votación fueron 12 millones 400. Ok, 12 millones 400. Claro, ok. Y los votos nulos superan los 2 millones. Superan los 2 millones. 2 millones 100, y entre nulos y blancos es el 21-22%, para que te Uf, hagas una idea. es Sí. enorme. De hecho, Ahora, esto, superan a la coalición de Chile Vamos, que es Chile Seguro. no, impresionante. O sea, Entonces, hay más. esa Claro, le- claro, mira, no lo había tenido en cuenta. Es que fui a ver los resultados en términos de partidos y no me aparecían los medios. A ver, no es que fui a ver, es que estaba sí. viendo lo que los medios de comunicación estaban transmitiendo y curiosamente no dicen los votos blancos y nulos. De hecho, en casi ningún medio de comunicación, en los gráficos aparecen los nulos más blancos porque no convienen al discurso de instalar una nueva constitución. Entonces, ¿se capta un poco la Claro. idea? A ver, vení, vamos a entrarle por ahí porque es una revelación. Mirá, a ver, yo tendría que haber visto eso. ¿Por qué no lo vi? Claro, porque me estaba informando con medios convencionales. A ver, justo lo que siempre digo, no hacer es simplemente no quedarse solo con con lo que los medios convencionales te dicen, pero yo esto lo armé en 15 minutos, entonces entré a buscar rapidito ahí cuáles habían sido los resultados y claro, el voto nulo está representando un desprecio total y absoluto por el comicio en sí mismo. Eso es lo que representa. Este comicio no es válido. Eso es lo que está diciendo. Esto no es válido. Ahora, yo te pregunto, Andrés, ¿hubo una campaña a favor del voto nulo? ¿Hubo algún mensaje que se haya transmitido para convocar a la gente a hacer voto nulo o en Mira, blanco? yo detecté dos vertientes. Una que es la corriente que deslegitima el proceso desde el inicio. Es decir, personas que no creen en este proceso, este nuevo proceso constituyente, y que principalmente están dentro de las fuerzas de la derecha. Eso en un lado. Personas que realmente no quieren el proceso y quieren que se cierre el proceso ya, y que no Sí. querían una legitimación de esto. Y por otro lado, también hay fuerzas de la izquierda, principalmente antisistémicas, que lo que buscan es que tengamos en el futuro una nueva asamblea constituyente paritaria que venga del pueblo, que se tome las calles y que se armen mesas redondas, etc. Entonces, la izquierda radicalizada, por así decirlo, también tiene una campaña para delegitimar el voto, pero eso siempre ha sido así históricamente. Sí, Ahora tenemos sí. una nueva variante de personas de derechas
que presentaron esta campaña también en redes sociales principalmente, que no tuvo ninguna visualización. Ahora, dentro de las izquierdas, el análisis que también se está haciendo es que hubo poca información, por eso se votó republicano. Entonces, siempre hay una excusa por parte de las izquierdas cuando pierden. Sí, Y sí, otra claro. cosa, para comentarte, Agustín, es que uno puede decir, con dos elecciones que le han dado un golpe rotundo a la línea de flotación, a las ideas del gobierno, que son las radicales que Sí. aprobaron, que quisieron aprobar en la nueva constitución anterior rechazada, señalaron días atrás, la vocera Camila Vallejo del Partido Comunista señaló que no iban a girar la dirección, no iban a cambiar la dirección del programa de gobierno. Entonces, ojo ahí, probablemente en vez de moderación por dos elecciones contra el proyecto del Frente Amplio y la izquierda radical del Partido Comunista, lo que van a hacer es acelerar la agenda para Claro. aumentar las contradicciones y al final señalar que, dado que la oposición no permitió los cambios profundos, necesitamos radicalizar la agenda y esa es la jugada que está haciendo el Frente Amplio. Y lo otro Sí. es encasillar de que, dado que hay un triunfo del Partido Republicano, hay bordes constitucionales que establecen ya un Estado social y democrático de derechos, es decirle, ya está el pacto, están los bordes y ustedes tienen que respetarlos. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista en esto es muy hábil. Desde enero de este año, del 2023, vienen diciendo que necesitamos una constitución habilitante. Es decir, dado que no están las condiciones estructurales en clave marxista, habilitemos una nueva constitución, sí, perfecto, no es la que nos gusta, perfecto, pero que se permita las reformas estructurales para, obviamente, destruir el modelo de libertad Claro. que conocemos en Chile. Esta aceleración de las contradicciones y la idea de que si no puedo gobernar con las trabas que me plantea la oposición, pues tendré que hacerlo a despecho de las instituciones republicanas de gobierno, es algo muy típico del socialismo del siglo XXI, que cuando no le hace falta echar mano a esa estrategia, pues no se la echa, pero cuando no tiene más remedio, en lugar de moderar su programa de gobierno, lo que hace es acelerarlo y hace estallar el conflicto social por todas partes. ¿Sí? Esto hay que tenerlo totalmente claro, es lo que están haciendo en este momento en Colombia. Por eso yo decía al inicio de esta transmisión en vivo, es importante conocer lo que pasa no solo en el país de uno, sino en la región en general. En el caso de Gustavo Petro, al no poder pasar su reforma del sistema de salud, pidió la renuncia de todos sus ministros que eran de una coalición, hizo volar en 1000 pedazos esa coalición y ha llamado al campesinado a levantarse para apoyar su gobierno y las reformas estructurales que ellos quieren hacer. Cuidado porque en Chile hay toda una base muy radicalizada que no es el campesinado, sino que son los movimientos indígenas, por ejemplo. ¿Cuál es la fuerza que vos crees en la cual se podría respaldar el gobierno chileno si quisiera hacer tal cosa? ¿Qué serían los mapuches? ¿Serían los indígenas? ¿Serían los estudiantes? ¿Serían, no sé, las feministas? ¿Serían los LGBT? ¿Cuál es la base de apoyo en términos de movimientos sociales que tiene el gobierno de Boric hoy? Yo creo que, tal como dices tú, todas estas identidades políticas son parte de la base electoral y del soporte del 30% de apoyo que tiene actualmente en las encuestas el presidente Gabriel Boric. Entonces, ese es el electorado duro, que principalmente es urbano, podríamos decir. Recordemos que el gran éxito que tuvo para llegar a la moneda partió con los movimientos feministas radicales, con el apoyo de Judith Butler, que vino Claro. acá el mismo 2019 a alentar a las masas a avanzar en la agenda. Es por eso que el gobierno sigue incentivando el feminismo radical en todas las instituciones, en todos los órganos estatales, y de esa misma forma van anclando y permeando el sistema de administración gubernamental. Por lo tanto, Claro. la cultura sigue siendo tomada por ellos, aunque tengamos elecciones que estén contrarias a sus ideas. Saben que
ese es un terreno que lo tienen tomado, o por así decirlo en términos de los océanos, territorializado. Y ahí está la base electoral. Puede que en algún momento se activen nuevamente los estudiantes. Claro. Por otro lado, los estudiantes universitarios. Toda la academia, la maquinaria de la academia, de las universidades estatales, está principalmente tomada por estas fuerzas. Y lo otro que también yo creo que los chilenos tenemos que tomar con mesura este tipo de elecciones es que el octubrismo no ha muerto. El octubrismo, que se le llama al proceso insurreccional, solamente ha tenido un repliegue de fuerzas porque no están las condiciones para poder acelerar el proceso. Pero hay que tener ojo porque no se ha desactivado el proceso. Las calles siguen siendo rayadas día a día con mensajes de animalismo radical, feminismo radical. Las marchas continúan como rituales, pero sin embargo vemos a veces como que ganamos una batalla. Sin embargo, la guerra política en la cual estamos siendo agredidos en todas estas temáticas de la libertad, en todos sus aspectos, es algo que continúa, y yo creo que esta elección nos debe dar una lección, por así decirlo, de que no podemos bajar los brazos y hay que realmente ir anclando y obviamente mejorando en todos los aspectos que sean el tema político. En el caso para el Partido Republicano, que pueda, el desafío grande va a ser que pueda, en todo este proceso de aquí a diciembre, pueda conservar el prestigio que le dieron los chilenos para que en una eventual próxima elección municipal ya empiecen a tomar posiciones en la administración gubernamental, en las comunas, en las regiones donde principalmente el Partido Republicano tuvo curules. Crueles. Acá John Spectra dice, recuerda Agustín que Maduro nos mandó soldados venezolanos para destruir y quemar Chile. A ver, no hay dudas de que hay inteligencia tanto cubana como venezolana metida en todos nuestros países. De eso no hay dudas. De hecho, días antes del estallido de octubre del año 2019, OEA había mandado un comunicado al gobierno de Sebastián Piñera advirtiéndole lo que iba a pasar. Esto es porque ya se tenía ese tipo de información. Esto es cierto, esto es así. Gracias además, John, por la contribución al canal. Gracias a todos los que están dejando sus contribuciones al canal. Estoy haciendo una reforma de la estética, las luces, he mejorado la cámara, verán que esto se ve un poquito mejor y estamos haciendo muchas inversiones para que todo esto sea un poco más atractivo para todos ustedes y los nuevos visitantes del canal. Tenemos 4.818 personas en este momento, casi 5.000. Vamos a tratar de llegar a más, es muchísimo, casi 5.000 personas es muchísimo, pero ¿saben cómo podemos ser más? Si le ponen like, si comentan, si comparten, si lo mandan a través de grupos de WhatsApp, si lo ponen en sus redes sociales. Así es como esto va a ir girando porque dinamiza el algoritmo. Recién te preguntaba, Andrés, ¿cuál opinabas que era esa base social que podía activarse en un sentido radical por parte del gobierno en la medida en que éste quiera acelerar las contradicciones? Ahora te pregunto exactamente lo contrario, es decir, ¿cuál es la base social de esa derecha que acaba de ganar? Esto que por economía de términos yo suelo llamar nueva derecha. ¿Cuál es el votante? ¿Cuál es el votante que le fue a dar el voto al partido de José Antonio Kast? Sí, mira, algunas de las primeras proyecciones que se van haciendo o análisis es que comunas que son las más afectadas por el narcoterrorismo, por la situación de guerra irregular o de guerra híbrida que tenemos con Venezuela, con los migrantes venezolanos irregulares que ingresan por las fronteras en el norte de Chile, son comunas de estas, de las más afectadas. Por ejemplo, pasa que en Ercilla, en Tirúa, que son de la Araucanía y del Biobío, que son regiones del centro-sur de Chile, donde está el terrorismo en su máxima expresión, ahí el Partido Republicano ha tenido 70% de votación, 65% de votación, y también en el norte, como el que pasa ya comúnmente con Colchane, que es la región de Tarapacá, donde se tiene casi cerca del 74% de los votos. Entonces vamos viendo que las personas que están más siendo afectadas por situaciones de inseguridad, de terrorismo, en lugares rurales, están dándole la confianza al Partido Republicano como una forma de buscar una solución futura. Y eso es bien importante de considerar, porque vemos que las más urbanas
Sí, suelen estar últimamente votando más por las izquierdas. Pasó en la elección anterior con Ñuñoa, con Santiago de Chile, con lo que es Valparaíso, que hoy está prácticamente destruido en tanto al patrimonio cultural y lo que ha sido una capital cultural dentro de toda la historia de Chile. Y es una de las cunas del Frente Amplio, por así decirlo también. claro. Entonces, estamos viendo ese mix, el votante principalmente de esta nueva derecha, o lo que se está Sí, configurando eventualmente como una nueva derecha, es personas que están siendo afectadas en su integridad, terrorismo, inseguridad, por situación económica, gente que puede que no esté tanto en estratos socioeconómicos altos, porque antes solamente se hablaba de que la derecha la votaban los sectores acomodados. sí. Ahora pareciera que los sectores no acomodados también están dándole el voto de confianza a la nueva derecha, en este caso al Partido Republicano. Así es. De hecho, eso está pasando en todos los países. Otra vez, son fenómenos regionales, incluso internacionales. Por ejemplo, el votante en España de Vox tiene muchos votantes, tiene una gran masa de votantes en las clases obreras del sur, por ejemplo. El caso de Milei, donde ganó Milei su diputación con toda la fuerza, fue en las comunas del sur de la provincia de Buenos Aires, que son las que menos ingreso tiene. Milei está siendo apoyado por los sectores más marginados, los sectores populares. Lo mismo se puede decir del gobierno de Donald Trump. No gana en las grandes urbes, ni en el 2016 ni en el 2020 ganó en las grandes urbes. ¿Dónde ganó? Bueno, ganaba entre lo que se denomina por ahí los rednecks, ¿no? Entonces, eso es algo, bueno, López Aliaga lo mismo en el caso de Perú, recibió un gran apoyo de los sectores populares. Entonces, es cierto que acá se están modificando los clivajes de clase para entender la política. Parece ser que Sí, las clases acomodadas empiezan a sentirse cómodas con los discursos de izquierdas y que los sectores que realmente llevan la economía al hombro, que son los que trabajan, son los que no se pueden esconder en un country o en un barrio cerrado para salvarse de la inseguridad, esos que tienen un contacto muy cotidiano con la realidad, son los que terminan votando por derecha, ¿no? sí, de hecho, aquí tengo algunos datos, por ejemplo, de Sí, los quintiles de ingreso, el Partido Republicano, en los quintiles de ingreso eh, bajo, tiene un 40% de wow, representación. wow. En el nivel de ruralidad, por ejemplo, también en la alta ruralidad tiene un 35,6% y su seguidor es Chile Seguro, con un 25,5%. Es decir, más del 60% de la Es alta derecha, ruralidad está votando por derechas, sí, ya sea centro o Partido Republicano. Y eso es exacto. muy interesante. Y lo otro, que bueno, en esta elección podríamos decir que es un paréntesis también esta elección porque tiene muchas cosas que hay que después comparar con las anteriores, es que el Partido Republicano también ganó en los sectores urbanos, pero obviamente en los sectores urbanos es donde la izquierda tiene más representación que en la rural. En la rural se arrasó, por así decirlo. Ujú. ¿Y por qué crees que el gobierno de Boric ha defraudado tanto? Digo, cuando uno mira los gobiernos de esto que yo llamo la segunda ola del socialismo del siglo XXI, uno ve cómo se vienen a pique muy rápidamente. Pedro Castillo se vino a pique muy rápidamente. El caso de Gustavo Petro ni siquiera pudo tener 100 días de luna de miel, ya había caído 10 puntos, el dólar se le había disparado a prácticamente 5.000 pesos. El caso de Alberto Fernández, donde ni siquiera es candidato para una reelección en octubre de este año. Pedro Castillo no pudo terminar ni siquiera su mandato porque por corrupto le pegaron una patada en el trasero. ¿Qué pasa con Boric? Boric también a los muy pocos meses empezaba a caer en la aceptación pública. ¿Cómo ha sido su gobierno? Sí, mira, a nivel político, político ideológico, yo creo que el gran problema de las nuevas izquierdas Hmm. es que al momento de presentar la ideología, la discursividad en la acción práctica del gobierno, el arte de gobernar, Sí, no gestionan, que es lo que busca por lo menos un ciudadano común. Necesito seguridad, por favor, si es que me roban, que las instituciones funcionen y que me devuelvan el teléfono que me robaron o lo que sea. sí.
cuando la discursividad de la política identitaria no logra conectar con política pública real y concreta, por ejemplo, si hablamos por el feminismo radical, si el feminismo Sí, radical busca proteger a la mujer y aumenta las tasas de femicidios, claro. la gente inmediatamente dice, no les creo. Y hoy, como también tenemos inmediatez y también las redes sociales y podemos comunicar y criticar de manera inmediata cuando ocurre un Exacto. fenómeno, eso va acrecentándose. Yo creo que la nueva izquierda no tiene el componente de la conexión con la realidad y Sí, además no tiene el componente de la expertise de la gestión pública. claro, Y yo creo claro. que ahí, bueno, puede que las centroderechas tengan expertise en gestión pública, pero muchas veces les falta el componente ideológico. Pero en Sí, el caso de la nueva izquierda, particularmente, tienen esa desconexión radical. Pura discursividad, grandes discursos, citas a filósofos, lo que sea, pero al momento de conectar la sí. política pública no hacen nada. Por lo tanto, ¿qué tenemos? No hay economía que esté funcionando, se van los capitales, cuando se Mm. hablan de que necesitamos más presupuesto, no logran concretar acuerdos porque su visión es radicalizada. Y así podemos ir viendo y fragmentando, cortando el pan en cada lonja o rodaja, viendo que ninguna de esas cosas de la política identitaria terminan calando en las necesidades fundamentales que quiere cualquier persona de una administración gubernamental. Y yo creo que las nuevas izquierdas hoy están en esa pugna de cómo, Sí, si logran el poder, pueden anclarse. Pablo Iglesias viene trabajando eso, sí, bueno, el mismo Pedro Sánchez, y sí. lo mismo con Gabriel Boric, que al fin y al cabo empiezan a ver, tenemos que acelerar la agenda o no, pero al fin y al cabo lo que buscan es que la agenda ideológica al menos quede anclada para lo que venga al futuro, pero aún así no conectan con ese sujeto pueblo. La nueva izquierda es muy buena para destruir y muy mala para construir. Es cierto, se pasan tanto de rosca con sus ideologías fragmentarias que, no, que finalmente cuando tienen el poder real se ven en un grave problema que es que no saben muy bien qué hacer con él. Les dije que Andrés Barrientos tiene siempre análisis muy, muy claros sobre, bueno, sobre lo que está pasando no solamente en Chile, sino en la región en general. Hoy entender de política no puede ser entender de política de tu país, porque eso la verdad es que ya a esta altura no dice mucho. Acá me dicen, no tiene fecha para Seattle, Washington. Gracias por tu donación antes que nada, lo valoro y lo aprecio muchísimo. Mirá, hoy estaba discutiendo el tema de la agenda de Estados Unidos. Voy a estar en Nueva York, voy a estar en Washington, D.C., voy a estar en Filadelfia, voy a estar probablemente en Florida en los próximos meses. Seattle no, pero bueno, ojalá que puedas acercarte a alguno de estos otros lugares que te he mencionado. Y muchas gracias por contribuir al canal. Margarita Mares, bienvenida al canal como miembro de este espacio que hacemos con mucho esfuerzo en YouTube. Gracias por formar parte de esta grandiosa comunidad. Víctor Fernández dice, saludos desde Nueva York. Si no me equivoco, creo que en Estados Unidos han habido más latinos votando por la derecha, republicanos. Nuestra cultura es conservadora. Mira, yo creo que sí, creo que la cultura latinoamericana en general es conservadora. Hay algunas excepciones, creo que lamentablemente Argentina es una excepción de eso, pero en general es conservadora. Por eso hay tanto esfuerzo en este momento de los grandes multimillonarios que financian a la izquierda en los Estados Unidos por comprar, por ejemplo, estaciones de radio, de televisión y periódicos en la Florida. Saben que allí se está dando una enorme batalla cultural, saben que de allí puede salir el próximo presidente de los Estados Unidos y saben que allí hay que contrarrestar todo ese conservadurismo latinoamericano o hispanoamericano con agendas progresistas. Por eso han comprado, por ejemplo, Radio Mambí, una radio histórica de los cubanos exiliados, hoy está en manos de nada menos que adivinen George Soros. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con canales como Univisión, CNN en español, están todos tratando de penetrar en el mundo hispanoamericano porque saben que es conservador y todo se trata a largo plazo de modificar la forma en que la gente ve el mundo. Eso es lo que llamamos una batalla cultural. Bueno, Andrés, la última pregunta. Claro que hacer pronósticos
a largo plazo a veces es arriesgado porque las cosas cambian tan rápido. Yo tengo ciertas expectativas positivas realmente porque veo que no solamente es Chile, veo que, por ejemplo, en Perú gana la alcaldía de Lima, o sea, la capital peruana la gana López Aliaga, que viene a ser algo así como el espejo de José Antonio Kast, pero en Perú. Veo que en el caso de Argentina, Javier Milei se ha convertido en una opción real de poder, una alternativa real, allí cuando hace algunos meses nada más nos decían que no tenía ninguna posibilidad, y veo ahora que José Antonio Kast y su partido republicano van a controlar en cierta forma este nuevo proceso constituyente. Entonces te quería preguntar, ¿vos crees que José Antonio Kast puede ser el próximo presidente de Chile? En ese caso estaríamos hablando de una elección que tengo entendido que se celebraría en el 2025. 2025, 2025. 25. Sí, ¿cómo lo ves? Sí, mira, como te decía anteriormente, para que la figura de José Antonio Kast, porque este fue un triunfo del Partido Republicano, en realidad Sí. la marca republicanos, yo al menos de lo que estuve viendo en todo el proceso, la marca republicanos como que pegó mucho, por así decirlo. Ajá. Y gran parte de los candidatos y los consejeros electos no eran grandes figuras políticas de la primera línea, como a diferencia de los candidatos de Chile Seguro, que era Chile Vamos, donde habían exministros, donde habían personas con mucho training político, donde estaba lleno de actores que trabajan y que van a los medios de comunicación masivos y que son conocidos por las personas. La marca republicano, estamos viendo que es un fenómeno que empezó ya ahora a entrar y también apoyado obviamente por la figura de José Antonio Kast. Entonces, ¿qué ocurre? Que si es que el Partido Republicano logra controlar en cierta medida el proceso electoral para el 17 de diciembre, se cierra el proceso y en el próximo año, en la elección municipal, logran ingresar en comunas importantes republicanos para administración municipal, sí, obviamente ya va a haber un piso electoral mucho más fuerte y no meramente de contingencia como puede ser el escenario de los consejeros. Entonces ahí obviamente tendría un piso electoral mucho mayor y de mayor base José Antonio en una eventual elección el 2025. Y yo creo que obviamente eso está muy condicionado también por el tipo de agenda que va a tener el gobierno. Yo creo que se radicaliza, obviamente puede cosechar después el Partido Republicano y obviamente igual van a bajar las expectativas en el tiempo con los mismos grandes defensores electores de Boric, que van a decir, oye, no logramos cumplir todas las tareas que tuvimos de cambiar el modelo neoliberal y que sea la tumba Chile del neoliberalismo. Y lo otro, que es muy importante también de considerar, para no alargarme más, es que estamos viviendo momentos donde la tibieza política está siendo castigada por el elector. Y eso es muy importante señalar. Chile Seguro, es una coalición de centros derechas, tuvo 4,8% Evópoli, tuvo 7,4% Renovación Nacional, partidos históricos. La UDI tuvo 8,86% de la votación. Y todos esos sumados hacen un 21%. Y el Partido Republicano solo tomó cerca del 35,41%. Entonces, la gente está priorizando mensajes más claros frente a la tibieza o a la transacción de lo que estamos viviendo hoy de los principios. Y eso yo creo que si es que el Partido Republicano lo mantiene, le puede traer grandes réditos en el futuro, sobre todo en la elección municipal del próximo año. Perfecto, clarísimo. O sea que el año que viene va a ser, vamos a tener otro hito político para analizar en este espacio. Bueno, Andrés, hasta acá llegamos. Tengo a Daniela Carrasco que ahora va a entrar también. Entonces, para que la gente se suscriba a tu canal, que vamos a estar grabando además una entrevista, me has invitado. Recordá entonces el nombre del canal para que la gente se vaya suscribiendo. Perfecto, lo voy a dejar también en el chat tuyo, pero se llama Perspectiva Austral, así que todos los que siguen al canal de Agustín, muy agradecido
si comienzan también a compartir algunas de las entrevistas y charlas que hay en el canal. Perspectiva Austral en YouTube. Ahí Muchas está, gracias, en Agustín. YouTube busquen Perspectiva Austral, suscríbanse porque muy pronto vamos a estar subiendo un video con Andrés allí, así que los invito a irse suscribiendo desde ahora. Andrés, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo enorme, gracias por la Un participación. abrazo, que estés muy bien. Gracias, Hasta la chao, chao. próxima. Bueno, ahora llegó el momento de darle la bienvenida al canal a una gran amiga, colega además, politóloga, que ya ha estado en este canal anteriormente, Daniela Carrasco, que ha hecho, bueno, todo lo posible para estar. Primero me dijo que estaba mal con el tiempo, después se reorganizó, así que gracias de antemano, Dani, por todo el esfuerzo y bienvenida al canal. Hola Agustín, muchas gracias por la invitación, aquí haciendo lo posible por estar justamente analizando las elecciones que a todos nos sorprendieron, ¿verdad? Porque todos los sondeos adelantaban justamente un triunfo de las derechas, pero los resultados fueron contundentes. Así que muchas gracias por la invitación. No, con gusto. De hecho, ha quedado todo el mundo sorprendido. Y quiero empezar entonces por ahí. ¿Qué fue lo sorpresivo? O sea, ¿quién te parece que lo hizo bien? ¿Que la derecha lo hizo bien o que la izquierda lo hizo muy mal? ¿O mitad y mitad? ¿Qué dirías que fue lo que pasó para que semejante batacazo se haya dado? Sí, bueno, justamente el escenario que se dio tras los resultados de las elecciones del 7 de mayo puede tener justamente numerosas lecturas. Por un lado, nosotros podemos observar justamente que el gobierno de Gabriel Boric ha tenido un muy mal desempeño. Esto se ha visto justamente reflejado en las distintas encuestas, por ejemplo, los sondeos de CADEM, que suelen publicarse todos los domingos en la tarde-noche, sostuvo que en una semana aumentó su desaprobación en 4 puntos, alcanzando 66% de desaprobación. Y Wow. claramente esto nosotros podemos leerlo en el sentido de que hay una grave crisis que el gobierno y el oficialismo no ha podido abordar. Y aquí me estoy refiriendo principalmente a la crisis económica, la crisis de seguridad y orden público y la crisis migratoria que estamos observando en la frontera con Perú en este momento en la zona norte. Entonces nosotros hemos visto que estas materias claramente no son temáticas que las izquierdas suelen dominar. Y en este momento el Chile que nosotros observamos es un Chile muy distinto al que nosotros presenciábamos antes de octubre del año 2019, ¿cierto? Antes del mal llamado estallido social. Entonces nosotros podemos observar por un lado que los chilenos empezaron a cambiar sus demandas, porque si bien en un momento, y creo que lo mencionó Andrés en su intervención, se instaló de manera artificial la idea de que se necesita una nueva constitución para mejorar lo que se deba mejorar, ¿cierto? Porque en ese momento incluso, si nosotros analizamos los distintos sondeos previos a octubre del año 2019, las primeras demandas, ni siquiera dentro de las 10 primeras demandas se encontraba la necesidad de una nueva constitución. Esto estaba más o menos como alrededor del puesto número 19, puesto número 20. Siempre las temáticas que los chilenos estaban apuntando iban en relación a mejorar la seguridad, mejorar el sistema de salud, ¿cierto? Mejorar las pensiones. No obstante, de repente se instala de manera artificial la idea de cambiar la Constitución, que fue empujado siempre desde las izquierdas, tanto en sus distintas reformas, incluso a pesar de que, como de igual manera lo mencionaron en el bloque anterior, para el año 2005 sufrió justamente una gran reforma constitucional que generó que el expresidente Ricardo Lagos le pusiera su firma. Las izquierdas no se cansaron de seguir esta agenda política, porque claramente para ellos significa, ¿cierto? La constitución de una dictadura, ¿cierto? Sería la constitución de Pinochet. No obstante, claramente han olvidado, o mejor dicho, yo creo que han tratado de engañar a la ciudadanía chilena de que este fue justamente el marco institucional que generó que Chile llegara al progreso, ¿verdad? Porque, no sé si ustedes recordarán, pero Chile históricamente ha sido un país sumamente pobre. Y gracias justamente a las bases institucionales que se generó con la Constitución de 1980 y con todas las distintas reformas, generó justamente todas las bases del progreso y se sentaron los principios de la libertad, se defendió la vida, se defendió algo tan fundamental como la propiedad privada. Sin embargo, nosotros hemos visto que la izquierda no ha cesado de
instalar esta agenda ya para el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ya para en esa época de las campañas presidenciales, la izquierda ya estaban instalando la idea de una asamblea constituyente, se trataron de plasmar como, sí, como en el fondo como asambleas constituyentes que efectivamente no tenían ningún reflejo vinculante con la política institucional, pero se empezaron justamente a plasmar esta iniciativa dentro de los chilenos. Sí. Sin embargo, claramente no fue ninguna necesidad, no fue algo que, una iniciativa que llegó justamente a convocar a los chilenos y lamentablemente lo metieron a la fuerza, ¿verdad? Sin embargo, y a pesar de todo lo que Chile ha pasado en los últimos años, desde el 18 de octubre del año 2019, pareciera que con las elecciones de ayer y los resultados que tenemos, a la izquierda le salió el tiro por la culata, porque justamente ahora vemos que el órgano que ahora se llama el Consejo Constitucional, y ayer elegimos justamente 51 consejeros constitucionales, ¿verdad? Eran 50 elegidos por la ciudadanía, más un escaño reservado a indígenas, que dicho sea de paso, hoy día estuve viendo el perfil y era un ex guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo terrorista que asesinó a numerosas personas, entre ellos el ex senador Jaime Guzmán. También está metido justamente en este grupo terrorista mapuche, la CAM, ¿cierto? Entonces ahí también vemos que la izquierda, de igual manera, aunque haya salido justamente este personaje, a la izquierda le salió el tiro por la culata, porque nosotros estamos observando numerosos llamados ya a rechazar la propuesta constitucional que los chilenos van a ir a votar nuevamente por 10ª vez en estos últimos años en el plebiscito de salida. Entonces es bastante curioso lo que se está generando desde la izquierda y también no deja de ser irrisorio, ¿cierto?, la situación que se encuentran ellos, porque justamente ellos empujaron la iniciativa de redactar una nueva constitución. Podríamos decir que frente al nuevo texto constitucional, si es que efectivamente el partido republicano, o sea, el partido liderado por José Antonio Kast, puede dominar lo que vos me decís que ahora se llama el Consejo Constituyente, ¿no? Constitucional, sí. Constitucional. ¿Consejo? ¿Constitucional o constituyente? Consejo Constitucional. Constitucional. Ok, el Consejo Constitucional, si republicanos lograra hacer un texto más o menos a medida de una derecha, la izquierda tendría un gran dilema porque tendría que votar o por la constitución que ellos le atribuyen a Pinochet o por una constitución que podríamos atribuirle a José Antonio Kast. Así que no me gustaría estar en sus zapatos en ese caso. Ahora, hay un dato muy interesante que nos comentaba Andrés Barrientos, que es la cantidad de votos nulos. Él sacaba más o menos las cuentas y cerca del 20%, un poco más del 20% eran entre votos blancos y nulos. ¿Cómo interpretás vos ese voto nulo? ¿Eso significa, ese voto nulo está significando no le damos legitimidad a este nuevo proceso? O sea, ¿es la gente que no quería que se iniciara una nueva constituyente tras el rechazo del año pasado? Sí, bueno, como te comentaba, la elección del día de ayer, domingo 7 de mayo, fue la 9ª elección desde el plebiscito de entrada en octubre del 2020. O sea, claramente hay un cansancio ciudadano a la hora de ir a las urnas, ¿verdad? Sí. O sea, eso ha quedado justamente claro. Pero también se ve justamente un desinterés, pero al mismo tiempo también un cansancio ciudadano en el sentido de que se continúe con un proceso constitucional cuando las demandas urgentes, las necesidades reales de los chilenos no están pasando por la creación de una nueva constitución, sino más bien solucionar materias esenciales que son, por ejemplo, el aumento de la delincuencia, el aumento de la violencia asociada a la delincuencia y al narcotráfico, que es algo que se ha estado, en el fondo, está en una situación sumamente descontrolada en nuestro país, a pesar de que se ha tratado de instalar justamente una agenda desde el gobierno en esta materia. También vemos como toda la insurrección en la macrozona sur a causa del llamado conflicto mapuche también sigue sumamente descontrolado. De hecho, ayer nosotros observamos en las noticias que
en ese sector de la macrozona sur, violentistas mapuches, ¿cierto?, asociados a estos sectores, llegaron justamente a dispararle a un bus de personas que iban en camino justamente a una ciudad para que ellos iban a votar. Y claramente nosotros vemos que la violencia o este germen insurreccional sigue presente en la sociedad chilena. Claramente los resultados que nosotros observamos ayer reafirman la posición que los chilenos tuvieron en el plebiscito de salida el pasado 4 de septiembre, cuando rechazaron justamente las ideas refundacionales y octubristas que la extrema izquierda empujó, que dicho sea de paso son las mismas ideas que el gobierno de Boric ha estado avalando. ¿Cierto? Claro. Entonces, es sumamente complejo lo que está ocurriendo, porque, claro, sigue este germen, pero hoy día nosotros vemos que las primeras líneas, ¿cierto?, este tipo de batallas campales que se dan en las calles, ¿cierto?, en los centros urbanos están ocultas, ¿verdad? Pero nosotros vemos que a la izquierda justamente este escenario lo recibe muy mal parado, porque nosotros tenemos que considerar que estos comicios sería el tercer golpe que sufre el gobierno de Gabriel Boric. El primero fue justamente los resultados del plebiscito de salida, cuando el 62% de los chilenos, con voto obligatorio, votó rechazo al proceso constitucional. Luego, cuando rechazaron en el Congreso la idea de legislar la reforma tributaria, que supuestamente iba a ser la iniciativa que iba a lograr financiar justamente todo su paquete de gobierno y todas sus ideas sumamente estatistas, ¿cierto? Y ahora tenemos un nuevo momento, un nuevo revés para el oficialismo, y claramente ellos se están viendo en una situación sumamente compleja, ¿verdad? Sí. De hecho, nosotros vemos que la centroizquierda no sacó ningún escaño. Aquí también estamos viendo cómo se están configurando las fuerzas políticas dentro de la izquierda. Claramente esta izquierda más radical, que está asociada tanto al Partido Comunista y al Frente Amplio y al Partido Socialista, se han instalado como hegemónica dentro del escenario de la izquierda chilena. Entonces es sumamente interesante analizar cómo se están configurando las fuerzas políticas también dentro de este sector, porque justamente ahí vamos a ver qué ánimos van a primar en lo que va a continuar de aquí a, por lo menos, lo que queda del proceso constituyente, porque recuerdo que el 17 de diciembre los chilenos van a volver a ir nuevamente a un plebiscito de salida para decir si van a estar a favor o en contra de la propuesta constitucional que va a proponer el Consejo Constitucional. Bueno, gracias a todos los que están sumándose como miembros del canal, a los que mandan sus super chats, sus super stickers. Yo voy poniendo todo lo que puedo. Lo que pasa es que yo tengo acá un desafío enorme, que es escuchar el análisis de Daniela, que es súper interesante, revisar el chat y publicar aparte lo que me va apareciendo. Entonces estoy así, que voy y vengo, ya tengo cierto entrenamiento, me disculparán los que no he publicado lo que ustedes habían dicho, pero claro que quiero agradecerles y agradecerles especialmente a los que se están sumando a este vivo, los que le ponen like, a los que dejan comentarios, a los que los difunden y especialmente a los que están contribuyendo económicamente con superchats y super stickers. Vamos a revisar, Dani, una vez más, porque recién alguien estaba poniendo ahí que recién entraba, entonces no estaba muy al tanto. Voy a revisar rapidito los resultados del día de ayer y vamos a decir una vez más qué es lo que se votó ayer. Se votó consejeros constituyentes que serán 51, pero 50 son votados y hay uno que está reservado para pueblos indígenas, que, bueno, alguien que pertenecía a un grupo terrorista, lamentablemente es el que va a ocupar ese escaño. Ahora, de los 50 que se eligieron, el ganador, por amplia diferencia, un ganador muy rotundo, fue el Partido Republicano, o sea, lo que podríamos llamar la nueva derecha, liderada por José Antonio Kast, que se llevó 35,5% de los votos. En segundo lugar, quedó Unidad para Chile, que básicamente es la coalición de izquierdas que encabeza el presidente Gabriel Boric, que se llevó 28,5%. Es muy interesante que el oficialismo se haya quedado 5 puntos por debajo. 7. Es muchísimo, 7 puntos por debajo respecto de una fuerza como el Partido Republicano, que es un partido político que no debe tener más de 2 años, ¿no? 2 años y medio, 3 años. ¿Cuánto puede tener el Partido Republicano? No como movimiento, sino como partido. Como partido, sí, unos 2, 3 años más o menos. 2, 3 años. 2, 3 años. Es un partido bastante joven.
Es muy, pero muy joven, es impresionante. Ahora, claro, luego quedó Chile Seguro, que es básicamente la coalición de la centro-derecha tradicional. Ahí supongo que estará Evópoli, la UDI, Renovación Nacional, y sacaron el 21% de los votos. O sea, si uno quiere decir, a ver, ¿quién va a controlar este aparato? Y suma la centro-derecha tradicional que acabo de mencionar con la nueva derecha, que es la ganadora indiscutida de este proceso, tenemos 56,5% de los escaños en control de distintas formas de derecha, desde centro derecha hasta nueva derecha. Y un poco por debajo quedó Todo por Chile, 9%, y el Partido de la Gente se desplomó, 5,5%, ¿no? Yo creo que ellos habían sacado en la primera vuelta electoral del año 2021 algo así como 12,5% más o menos, ¿no? Es decir, había Sí, más o sido menos. una cosa que supuestamente llegaba como para, bueno, digamos, le daba un nuevo aire a la política chilena y una nueva forma de hacer política. Bueno, ahora se desplomó, me parece a mí. Entonces, bajo estos números que acabamos de revisar, ¿cuáles son tus expectativas del margen de maniobra que tenga la gente de José Antonio Kast en este consejo? ¿Ellos podrán realmente liderar este proceso o tendrán que someterse a las agendas de la centro derecha para poder hacer una especie de coalición e ir por la misma vereda? ¿O ellos realmente podrán dominar el proceso dado que ha quedado muy en claro quién tiene los votos? ¿Cuáles son tus expectativas? Sí, bueno, primero hay que aclarar que hoy día, más o menos al mediodía, se confirmó que la lista del Partido Republicano subió a un consejero más, por lo tanto tuvieron 23, Ah, eh, 23. 23 consejeros, consejeros constitucionales. Eso fue en una de las regiones de la zona norte de Chile, y creo que le quitaron justamente un escaño a la coalición justamente que representa el presidente Boric. Y entonces, ¿cuál sería el escenario electoral, la configuración política dentro del Consejo Constitucional? Es que republicanos ya tiene la cantidad necesaria para vetar. Es decir, a esto se les suman justamente los consejeros del Pacto Chile Seguro, ¿cierto?, que conglomera a los partidos de la derecha tradicional, ya tienen justamente los 2/3 dentro de este nuevo órgano constitucional. Por lo tanto, justamente esto es un muy buen escenario para las derechas en general. Y claramente, y por eso vuelvo a repetir, a las izquierdas les salió el tiro por la culata, porque claramente no se esperaban estos resultados o este escenario. Por eso distintos figuras de la izquierda, por ejemplo, Hugo Gutiérrez, ya sostuvo que en el fondo había que armar una asamblea constituyente. En el fondo, aquí quiero hacer la diferencia conceptual dentro de una asamblea, ¿cierto? Y, por ejemplo, un consejo constitucional. La asamblea, en el fondo, tiene un poder autónomo, o sea, por eso, por ejemplo, en Venezuela ellos pudieron y llegaron y cerraron el Congreso ¿cierto? O el Parlamento de Venezuela. Acá el Consejo Constitucional, como ocurrió con la ex Convención Constitucional, no tenían esa potestad, ¿verdad? Entonces aquí están llamando a una asamblea constituyente que en el fondo es autónoma, soberana, que puede hacer lo que les plazca. Por otro lado, también teníamos, por ejemplo, advertencias, quiero decir, ¿cierto? De el senador y el presidente de la Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que sostuvo que, bueno, posiblemente, quizás a final del proceso constitucional, este segundo proceso, quizás puede ocurrir otro nuevo estallido social. Sin embargo, yo creo que si las izquierdas llegan y llaman justamente a una nueva revuelta, yo no creo que tengan el respaldo ciudadano, porque los chilenos ya se dieron cuenta qué implica eso, o sea, todo un retroceso en materia económica. La calidad de vida ha disminuido en todos los sentidos, y esto se ve también conectado justamente con el aumento, ¿cierto?, de la vida acá en Chile. O sea, la cosa está bastante difícil. No obstante, de igual manera me alegro, pero vamos a tener que ver cómo se van a estar moviendo justamente los índices económicos, porque hoy día despertamos con la buena noticia de que el dólar en relación al peso chileno disminuyó. Entonces, por lo menos algo bueno, ¿cierto? Porque justamente ven que la configuración de este Consejo Constitucional es algo que por lo menos va a asegurar estabilidad, que no va a estar apuntando justamente a ideas refundacionales. De hecho, en una de esas puede quedar una constitución mucho mejor, una constitución mejorada de la constitución vigente, ¿cierto?, que tiene su origen
en el año 80, ¿cierto? En el régimen de Augusto Pinochet, que tuvo sus reformas más importantes en el año 2005 en el gobierno del presidente Lagos. No obstante, puede ser muy novedoso, porque en el fondo aquí yo creo que la izquierda está en una situación de jaque mate, no saben dónde moverse, ¿cierto? Porque en el fondo o llaman a seguir manteniendo la actual constitución, o en el fondo justamente, como muchas lecturas se han dado en este sentido, va a ser justamente una constitución redactada principalmente por republicanos y bueno, por las derechas en general. Imagínense en esa situación, que sea el mismo presidente Gabriel Boric del Frente Amplio que tenga que ponerle una firma a ese posible texto, ¿cierto? Entonces es una situación bastante curiosa la que está Chile. Y te hago una pregunta, supongamos que el año que viene, creo que el año que viene hay que votar por sí o por no el texto que finalmente surja de esto, ¿no? Finales de diciembre. ¿Cuándo, perdón? En diciembre. Diciembre del 2024. De este año. No, de este año. De este año, tan rápido. Sí, tiene muy Bueno, poco tiempo. pero esto es una broma. Es decir, un texto constitucional para refundar un país como Chile lo haces en menos de un año. El otro creo que les había tomado un año, ¿puede ser o no? Sí, fue un año. Ahora, en el fondo, ahora el Consejo Constitucional tiene 5 meses para trabajar en el proyecto que les entregó el Comité de Expertos. Bueno, entonces, claro, es un procedimiento distinto que el anterior, tengo entendido, ¿no? Sí, se entiende que se trata de corregir justamente los errores que ocurrió en el primer proceso constituyente. Ahora, supongamos que viene entonces a fin de año la votación popular, el plebiscito, y otra vez sale el rechazo porque ahora la izquierda tampoco quiere el resultado y la derecha más dura dice, no, nos quedemos con lo que estaba, basta de esta porquería, basta de este proceso que ya fue rechazado anteriormente, lo vuelven a rechazar. Yo creo que eso ya es el punto final para todo este circo, ¿no? O que vas a volver a empezar un nuevo proceso por tercera vez. Yo creo que ahí ya no habría demasiado salida. ¿Cómo la ves vos? Sí, yo creo que independientemente del resultado que se tenga, porque puede quedar una constitución bastante decente, buena, gracias a los distintos consejeros de las derechas que salieron electos, ¿verdad? Y por lo tanto la izquierda van a llamar, o sea, ya están llamando a rechazar este proceso a pesar de que no hay ningún texto ni borrador de momento. O que efectivamente quede una mala constitución en el sentido porque se dé una discusión bastante ideológica, principalmente en el borde constitucional que establece que Chile será un Estado social y democrático de derechos, ya que desde sectores del centro y de la centro derecha han sostenido que podría ser compatible con un Estado subsidiario y que en el fondo en distintas situaciones tendría que ver cuál prima, cuál sería la jerarquía del Estado, se plasmaría el Estado subsidiario, se plasmaría el Estado social y democrático de derechos. Sin embargo, desde la izquierda esto ha quedado clarísimo que implica en el fondo desplazar, anular completamente el Estado subsidiario. Yo creo que la discusión más candente, ¿cierto? Polémica se va a dar justamente en torno a este borde constitucional, porque en el fondo ahí se está jugando la mirada de Estado que se va a instalar en el país, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la institucionalidad política de Chile. Yo creo que eso va a estar muy interesante y va a estar, van a haber hartas rencillas ahí, ¿cierto? Entonces, por eso yo digo, independientemente del resultado, ¿cierto? Se llega a aprobar esta constitución porque puede quedar una buena propuesta o se llega a rechazar, ya, independientemente por los motivos que sean, yo creo que Chile ya no resiste otro proceso constitucional, ¿cierto? Porque, o sea, ya ni siquiera hay capital, o sea, lo me estabas mencionando con Andrés Barrientos antes, con respecto al tema de los votos nulos y en blanco. Eso también tiene una lectura, justamente. Hay un cansancio ciudadano en torno a estas materias. Los chilenos ya no quieren, en el fondo, más despilfarro público para estar pagando, ¿cierto?, a personajes que estén redactando intentos de una nueva constitución de manera infinita, ¿cierto? En el fondo, lo ideal sería que los pocos recursos disponibles se estén gastando de manera eficientes en necesidades, o sea, que se resuelvan las necesidades reales de los chilenos y que no estén justamente redactando textos fallidos que finalmente es un gasto de tiempo y también de dinero fiscal. Bien. Mira, hay muchos seguidores que ponen un poco en duda de que el republicano sea algo tan distinto de la centro derecha tradicional. ¿Vos cómo ves esto? O sea, pues yo, por lo que conozco a José Antonio Kast, por lo que conozco de Chile, yo entiendo que esa es la derecha más dura que puede haber en un plano realista de lo político.
Es decir, lo más duro hacia la derecha que se ha podido formar políticamente y tener posibilidades ciertas de alcanzar el poder es el Partido Republicano de Kast, que ha estado muy vinculado a, por ejemplo, lo que en Brasil es Bolsonaro, lo que en Argentina representa Milei, es decir, ellos se sienten parte de un mismo sector, lo que en España es Vox. Entonces, yo te pregunto, vos, ¿qué opinión tenés? ¿El Partido Republicano es algo muy parecido a la centro de derecha tradicional de, por ejemplo, Chile Vamos? ¿O es algo distinto? ¿Es algo que cabe darle el nombre de una nueva derecha? Yo creo que a mí no me gusta el concepto de la nueva derecha porque yo creo que en el fondo están actuando como una derecha, ¿verdad? Ok. De igual manera, yo creo que lo que diferencia y ha generado es que se destaque el Partido Republicano es su estilo de hacer política. Y aquí no solamente lo quiero ver dentro de la derecha, sino también lo quiero ver en el plano general, tanto en las derechas y en las izquierdas, porque nosotros podemos observar que en ambos sectores cuáles son los partidos que se instalaron como hegemónicos, son justamente aquellos que le hablan directamente a su electorado con las temáticas que le interesan a su electorado. ¿Verdad? Nosotros vemos finalmente que el centro se ha estado perdiendo cuando cae justamente en narrativas ambiguas. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, el fortalecimiento del Partido Socialista o también del conglomerado en general del Frente Amplio, que acá el Frente Amplio se compone de varios partidos chiquititos, en el fondo la consolidación de estos sectores dentro de la izquierda y también el Partido Republicano dentro de la derecha se puede entender justamente por su estilo y también porque le están hablando a su electorado en las materias que los electorados muy diferentes a ellos les interesa. Entonces yo creo que los chilenos justamente están premiando eso, ¿no? Y en el fondo ya no están apostando por narrativas ambiguas, sino que quieren las cosas claras. Y en ese sentido también podemos observar que Chile, aunque quizás porque estamos metidos en esta espiral de proceso revolucionario, a pesar de que no lo parezca, Chile sigue siendo un país muy polarizado, por eso nosotros podemos ver que Sí. como las posiciones más firmes, tanto la derecha como la izquierda, se han estado fortaleciendo. De igual manera, de igual manera, yo creo que eso es como lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta. No obstante, el péndulo se ha estado moviendo desde la extrema izquierda, avalando un proceso completamente revolucionario, Sí. a nuevamente a instaurar las ideas del orden, ¿cierto?, de la seguridad y de la estabilidad, que eso es lo que representa principalmente la derecha de José Antonio Kast. Entonces, también aquí quiero presentar una inquietud en el sentido de que no hay que cantar victoria, porque nosotros tenemos que entender que el electorado chileno se está moviendo de manera muy líquida, o sea, se está Sí. moviendo según las necesidades del momento, entonces están funcionando como un termómetro de el momento político. Entonces, esto no asegura necesariamente, por ejemplo, que el próximo año vamos a tener elecciones municipales, donde se van a elegir tanto alcaldes como concejales, que, que siempre han sido como un termómetro previo a las candidaturas o a las primarias las primarias presidenciales en nuestro país. Quizás esto puede cambiar radicalmente. Yo espero que no, ¿verdad? Porque antes de las elecciones del día de ayer domingo, el gobierno de Gabriel Boric había anunciado con bombos y tambores la promulgación de la ley de 40 horas laboral. Sin embargo, a pesar de estos intentos que trataron de levantar incluso a la ministra del Trabajo en este sentido, parece que tampoco no pudieron capitalizar justamente esta iniciativa legislativa. Entonces, yo creo, por un lado, que sí o sí el electorado chileno está siendo líquido o gaseoso más que nada, se está Ok. moviendo mucho según el momento político en el que uno lo encuentre. Segundo, y sin duda yo creo que acá todos los chilenos que están observando este live compartirán conmigo, es que el oficialismo y el gobierno de Gabriel Boric se ha prestigiado completamente, o sea, son principalmente, o sea, hace poco estaba revisando portadas de diarios de la época cuando Gabriel Boric salió electo como presidente y me acuerdo de una portada del diario La Tercera que decía llegó la generación de recambio a la moneda. No obstante, esta generación de recambio, que en el fondo son personas que tienen 30 años, ¿cierto? Están en los 30, rápidamente se están quemando y yo creo que, bueno, por un lado,
es bueno desde las derechas en el sentido de que se están demostrando su máscara rápidamente, ¿cierto? En lo que son y que lamentablemente han estado contribuyendo al retroceso del país. No obstante, eso es bueno porque yo creo que los chilenos no van a perdonar en una siguiente elección estas iniciativas de retroceso, ¿cierto? Y dudo mucho que los chilenos sigan apostando por ello. Esto se ve, por ejemplo, en los resultados de la región de Valparaíso, que allá tienen muchos de los municipios, los alcaldes son principalmente del Frente Amplio, pero allá arrasó justamente un republicano, el consejero constitucional Barquesi, ¿cierto? O sea, primera mayoría en esta región. Entonces, estamos viendo justamente una nueva configuración política, pero de igual manera hay que ser cautos, no hay que cantar victoria, porque justamente estamos en estos tiempos de, más que lo líquido, yo diría lo gaseoso, ¿cierto? Que todo va a depender de la temperatura política. Bueno, última pregunta y ya vamos cerrando este vivo. ¿Pensás que el gobierno de Gabriel Boric puede radicalizarse en vistas de que los resultados no le están favoreciendo? ¿Hacer algo similar a lo que está tratando de hacer Gustavo Petro en Colombia, por ejemplo, donde al no pasar su proyecto de reforma de la salud, directamente disuelve todos sus ministerios, o sea, le pide la renuncia, mejor dicho, a todos los ministros, rompe su coalición de partidos y trata de apoyarse en el campesinado para empezar a gobernar casi que marginalizando las instituciones y los procedimientos democráticos? Es casi lo que está empezando a buscar Gustavo Petro en Colombia. ¿Ves que Boric puede tratar de hacer algún giro para acelerar las contradicciones en Chile también? Sí, bueno, justamente ahora el oficialismo y principalmente la moneda, ¿cierto? El Ejecutivo está justamente contra la espada y la pared y están tratando de impulsar las reformas. De hecho, cuando nosotros observamos el discurso que dio Gabriel Boric la noche de ayer, él dijo o insistió justamente en avanzar en la reforma tributaria que fue rechazada en su idea de legislar el 8 de marzo. Entonces, siguen insistiendo porque finalmente esa es su agenda política y lo que nosotros podemos observar es que el oficialismo y principalmente el alma octubrista del gobierno no se va a cansar en su agenda porque claramente pueden, o como ellos dicen, como en su momento dijo Carol Cariola, pueden retroceder un paso pero después van a avanzar dos. Y en ese sentido, a pesar del buen escenario que tenemos en este órgano, en el Consejo Constitucional, la derecha no se tiene que perder, ¿cierto? No tiene que en el fondo decir, bueno, acá tengo todo el electorado ganado, ¿cierto? O que Chile es principalmente un país de derechas. No, Sí, siempre tienen no. que estar advirtiendo todos estos pasos, porque yo estaba viendo justamente cuáles han sido las reacciones dentro de la izquierda y, por ejemplo, desde agrupaciones feministas estaban sosteniendo que este resultado, este nuevo escenario, representa un giro tanto, un giro conservador, patriarcal, racista y neoliberal. En ese sentido, nosotros estamos viendo cómo están instalando narrativas sumamente fuertes y que van justamente en esta misma tónica de que, bueno, ganó el rechazo por las fake news de la derecha, ¿cierto? Siguen en esta tónica y no tenemos que olvidar cómo actúa la extrema izquierda, porque no va a cambiar su forma de ser. Quizás se van a moderar un poco, quizás van a actuar fuera de las cámaras, pero siguen teniendo su misma alma. Entonces, en ese sentido, las derechas no tienen que olvidarse de aquello y yo no tengo dudas que van a haber confrontaciones justamente dentro de la discusión constitucional muy candente, especialmente en el borde de Estado social y democrático de derecho. Bueno, Dani, ahí está, clarísimo. Gracias por haber hecho tiempo en tu agenda para poder conectarte a este vivo y a seguir trabajando, como vos decís, no dormirse en los laureles, no pensar de que esto ya se ganó. No ha habido peor escenario para las derechas en nuestra región que cuando piensan de que ya el partido ha terminado. Ahí es cuando se les viene el contraataque y ahí es cuando todo empieza a cambiar nuevamente en un sentido opuesto al que todos nosotros queremos. Así que me quedo con ese mensaje final, a seguir trabajando. Acá hemos visto que cuando se trabaja con seriedad se obtienen buenos resultados. Gracias, Dani, por la participación y te mando un abrazo grande a la distancia. Igualmente, un saludo desde Santiago de Chile. Chau. Chau, chau. Y nosotros nos vamos despidiendo también en este vivo. Hemos tenido más de 5.000 personas al mismo tiempo en vivo. Ha sido un vivo que he disfrutado mucho. Me han acompañado muy bien todos los amigos desde el chat. He tratado de leer
la mayor cantidad de mensajes que pude, de colocarlos en pantalla. Gracias a los que han, aparte, colaborado con superchats, con donaciones. Gracias a los que se han sumado como miembros del canal. Gracias a los que apoyan por Patreon. Seguramente aquí hay algunos amigos de Patreon. Gracias por eso. Les cuento, yo acabo de llegar de mi gira en Perú. Después pasé a Colombia, después a Argentina y ahora estoy en España, todavía con el jet lag a cuestas, pero aquí dando la batalla cultural desde todos los frentes. Estoy reformando un poco este estudio. Claro, ustedes recordarán mi biblioteca en Argentina, eso es mi apartamento en Córdoba, pero aquí en España, donde estoy en este momento, siempre tenía una muy fea pared blanca. Bueno, he comprado una linda cortina, voy a instalar unas luces, he mejorado el foco de la cámara, he comprado nuevos reflectores. Fíjense ustedes que la imagen está mucho más bella de lo que solía estar, así que estamos poniendo para que esto sea cada día más digno de cara a quienes nos siguen en este canal. Acá gracias SH por tu donación, gracias Agustín por abrirme los ojos, ya tengo los 3 libros, solo me falta que los firmes y conocerte, soy de México. Creo que vivís en Seattle, ¿no? Bueno, ojalá que en Estados Unidos este año tengo 2 giras, bueno, estamos ahí cerrando las giras, vamos a intentar que nos pasemos por donde vos estás también, o si no, estaría muy bueno que te acerques y firmamos los libros. Nada, me voy contento porque se logró una gran victoria. Es cierto que no es una victoria definitiva la de ayer en Chile, hay que ver ahora cómo sigue el procedimiento, cómo siguen soplando los vientos políticos, no solamente en Chile, sino en toda la región, y ver qué pasa. Pero ayer se consolida la idea de que empiezan a soplar los vientos por derecha en Chile. Ya habíamos visto eso un poquito con la victoria de José Antonio Kast en primera vuelta, lo empezamos ya a confirmar con el rechazo al texto constitucional el año pasado y ahora con esta enorme victoria de la derecha de José Antonio Kast, de la nueva derecha, que es el término que yo suelo utilizar, lo creo representativo a los efectos de distinguirlo de lo que es la derecha tradicional, la centro derecha políticamente correcta, que los medios de comunicación la suelen llamar o centro derecha o derecha. La nueva derecha yo creo que es algo distinto, por eso es nuevo, se inscribe en un contexto distinto y por empezar es un contexto de ruptura con la cobardía centrista y centro derechista que vive concediendo todo a la agenda progresista. Entonces, esa es la derecha que ha ganado el día de ayer en Chile. Un dato muy interesante, la cantidad de votos nulos, que probablemente una gran porción de esos votos nulos también son votos de una derecha dura que no quiere volver a un nuevo proceso constituyente. Ellos dieron por cerrado el proceso. De modo que hay nuevos vientos políticos. Hay nuevos vientos políticos en Chile, nuevos vientos políticos en Argentina, nuevos vientos políticos en Perú y seguiremos trabajando para que estos vientos vayan soplando en toda nuestra región. Lo hacemos juntos, por supuesto. Cuento con la batalla cultural de cada uno de ustedes. Esto es una batalla que vamos dando entre todos los de abajo. Somos gente de abajo, no somos casta política, no somos los empresarios metacapitalistas que te definen las agendas, no somos los burócratas de la ONU que te establecen una agenda 2030, no somos esos militantes rentados, las caras bonitas o los adolescentes simpáticos estilo Greta Thunberg, somos las personas de abajo que hemos decidido participar y empezar a dar batalla cultural y fíjense ustedes cómo estamos consiguiendo cada vez más cosas. No nos damos cuenta a veces porque esto es una lucha de largo plazo, pero estamos sembrando todos los días con mucho esfuerzo y a veces vemos el fruto crecer. Y cuando el fruto crece, uno no puede más que ponerse feliz. Así que hoy es un día de felicidad para todos aquellos que queremos un continente libre de socialismo del siglo XXI, un continente libre de las nuevas izquierdas, un continente libre de Agenda 2030 y esperamos que Republicanos se ponga fuerte contra la Agenda 2030, esperamos que así sea.
si no terminarán siendo básicamente lo mismo que esa derechita cobarde que tanto daño ha hecho en todos nuestros países. Así que muchas gracias. Acá me pregunta, ¿nueva derecha cómo es eso? No lo puedo explicar ahora, para eso está mi libro La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, donde en el último capítulo, en el sexto, te explico todo lo que podemos considerar como una nueva derecha. ¿Sí? Ahí está, así que los remito al texto. Muchas gracias, gracias a todos, gracias por haber seguido este vivo, por haber compartido esta transmisión, por sus likes, sus comentarios, sus superchats, sus contribuciones al canal y sus membresías. Un abrazo para todos, siendo la 1 de la mañana, me voy a dormir aquí en España y les dejo un fuerte abrazo.